Hola a todos, espero que estén bien. En este tutorial vamos a aprender a hacer estos salvaorejas estilo coletero. También aprenderemos a hacerle este borde para darle una terminación bien bonita. Pero antes de comenzar quiero invitarte a suscribirte y activar las notificaciones. Ahora sí, comencemos. Para este proyecto vamos a necesitar un ganchillo. Pueden utilizar cualquier medida entre 4 milímetros y 5.5 milímetros. Cualquiera de estos le va a ser útil. En mi caso yo voy a utilizar esta, una aguja lanera, marcadores de puntos, 2 botones, aguja e hilo para los botones y tijeras y lana de su preferencia. Yo utilizaré esta lana acrílica de aproximadamente 4 milímetros. Comenzaremos haciendo un nudo deslizado. Se hace de esta manera. Sujetamos en nuestro ganchillo y vamos a tejer un total de 21 cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4 y así hasta que tengamos un total de 21. Cuando ya la tengan listo, vamos a empezar a tejer puntos bajos en el segundo punto. Entonces cuentan la segunda cadena, introducimos el ganchillo, tomamos hilo, vamos a tener 2 en el ganchillo, tomamos hilo y pasamos por los 2. De esta manera se hace el punto bajo. Vamos a repetir en cada una de las cadenas. Entonces introducimos, tomamos hilo, tenemos 2 y tomamos hilo y pasamos por las 2. Estos son puntos bajos. Para que no se nos pierda el comienzo vamos a colocar un marcador y vamos a tejer un punto bajo en cada cadena. Como nos saltamos una cadena, al final nos van a quedar un total de 20 puntos bajos. Entonces vamos a seguir tejiendo en cada una de las cadenitas hasta que tengamos un total de 20 puntos bajos. Esto va a medir aproximadamente unos 13 centímetros, de 12 a 13 centímetros es que va a medir nuestro salvaorejas. Para nuestra segunda vuelta vamos a hacer una cadena. Miren cómo queda. Entonces vamos a hacer una cadena y volteamos nuestro tejido. Entonces vamos a tejer ahora del lado de atrás. Para la segunda vuelta vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos. En el mismo espacio hacemos el primero, tenemos un punto bajo, vamos a hacer 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y 4 puntos bajos para esta medida de salvaorejas. Entonces vamos a hacer ahora 12 cadenas. Vamos a saltarnos 12 puntos, la misma cantidad de cadenas, nos las saltamos y nos van a quedar entonces 4 puntos. Esos son los 4 puntos que vamos a hacer en punto bajo. Entonces buscamos aquí, desde el marcador hasta aquí hay 4. Entonces introducimos y hacemos punto bajo normal. Tenemos un punto bajo, vamos a hacer 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y completamos esta vuelta con 4 puntos bajos aquí donde dejamos el marcador.
Entonces hacemos una cadena para subir y vamos a hacer un punto bajo en cada espacio en esta vuelta. Entonces, como esta parte de abajo, vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí tenemos los 4 primeros, lo hacemos normales. Sorry, que se me rodó la lana. So, tenemos aquí en el primero, vamos a hacer un punto bajo. Y así vamos a tejer. Al final nos tienen que quedar 20 puntos bajos. Entonces tenemos los 4 de cada orilla y los 12 en cada una de las cadenas que hicimos. Entonces llegamos aquí a la parte de las cadenas, miren la parte de delante, vamos a estarla tejiendo por detrás. Tienen dos partes, dos pestañas y vamos a tomar la pestaña de arriba, de esta manera. Entonces así vamos a hacer un punto bajo en cada una. Tenemos aquí uno, vamos a hacer dos aquí. Y así con cuidado van viendo que tomen cada una de las cadenas. Vamos a seguir así hasta que lleguemos al final de esta vuelta y contamos que nos queden 20 puntos bajos. Haremos una cadena y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer puntos bajos todo alrededor. En cada uno de los espacios que encontremos vamos a hacer un punto bajo. Entonces en las esquinas vamos a hacer 2 por espacio para que nos dé una forma ovalada. Vamos a colocar el marcador para que no se nos pierda el inicio de vuelta y en este espacio vamos a hacer 2 puntos. Así nos va a quedar una forma ovalada aquí. Entonces tenemos esta esquina, 2 puntos. En los demás vamos a hacer un punto por espacio. Este trozo de lana vamos a irlo escondiendo a medida que tejamos. Para esto simplemente lo colocamos en el centro y tejemos normal. Así él va quedando escondido y solamente tenemos que cortar el sobrante al final. De esta manera nos van a quedar aproximadamente de 4 a 6 puntos en el ancho y en largo 20 puntos en cada uno de los extremos, más o menos para que tengan una idea de cuántos puntos. Recuerden siempre que en las esquinas vamos a hacer 2 puntos por espacio y vamos a repetir esto hasta que llegamos a nuestro marcador. Ya cuando lleguemos al final retiramos nuestro marcador y vamos a tejer en punto deslizado. Para este de las 2 pestañas que tiene el punto, vamos a tejer solamente en el lado de afuera. Entonces introducimos la aguja solamente de ese lado y vamos a hacer punto deslizado. Entonces tiramos y pasamos por todo. Vamos a repetir en cada uno de los puntos. Entonces pasamos. Lo voy a poner en cámara lenta aquí también para que puedan ver cómo se hace bien el punto. Es bien bonito, me encanta la terminación que le da al borde. Recuerden poner su marcador de punto para que no se le pierdan. Y miren cómo es. Introducimos y pasamos por todo. Para esto es importante que estiren bien la lana, que quede bien sueltecita. Y realmente me encanta, no solamente le da un toque al borde, sino que le da cierta fortaleza. Entonces vamos a repetir este punto todo alrededor. Yo en mi caso solamente le voy a dar una vuelta con este punto, pero pueden darle varias. Miren cómo queda bien bonito. Aquí en este tono amarillo. Ya he llegado aquí al final. Ahora solamente nos queda estirar la lana y cortar.
Con ayuda de una aguja lanera vamos a esconder, vamos a pasar aquí por debajo y por donde mismo salimos aquí, y de esta manera va a quedar, como decimos, un punto invisible que no se nota dónde empezamos y dónde terminamos. Ya solamente el sobrante lo escondemos por detrás, por dentro. Vamos a esconderlo y cortamos. Ya aquí tenemos lista la base, solamente nos queda ponerle unos botones. Los botones le dan un toque, así que busquen botones que se vean bonitos. Yo voy a utilizar estos en color dorado. Y con ayuda de nuestra aguja y hilo vamos a sujetarlos bien. Recuerden que a la hora de coser es muy importante darle muchas puntadas, porque cuando esto estire con la mascarilla no se vayan a soltar los botones. Vamos a poner el del otro extremo y ya así nos queda. Estas miden aproximadamente de 12 a 13 centímetros, dependiendo del grosor de lana que utilicen. En este caso, las que son más grandes fueron con una lana más gruesa, y mientras más pequeñas las quieren, utilizan una lana o hilo más fino. Y así de bonitas nos quedan. Gracias por ver hasta el final. ¡Adiós!